Pablo llega a Tesalónica, a esta provincia de Macedonia, lo que hoy día se conoce como Grecia. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Vamos a leer los primeros 7 versículos aquí en este capítulo. Dice la Biblia: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Hasta ahí nomás vamos a leer en la palabra del Señor. Aquí tenemos el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, por ahí aproximadamente el año 51, el año 52 de la época cristiana, y es porque Dios había pedido, había dicho claramente, cuando el Espíritu Santo descendió y la necesidad que el Espíritu Santo descendiese, les dijo que les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quien fue escogido para hacer este trabajo fue precisamente el apóstol Pablo, para que llevara el evangelio, la palabra del Señor, hasta los confines del mundo conocido ahí en Europa. Entonces, de manera sorprendente es que el apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, llega hasta esta región, la región de Tesalónica, en Grecia. Mire cómo sucedió en el capítulo anterior, capítulo 16, en el verso número 9. Dice ahí en el capítulo 16, en el verso número 9, y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio o griego. Estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. No sabemos quién es este varón macedonio. Cuando estuvo en Filipos, quien se salvó ahí en la cárcel fue el carcelero, y la mujer también Lidia, esa mujer de Antioquía. No sabemos si este varón macedonio que aparece en esa visión era uno de los presos que estaba ahí en la cárcel, posiblemente. Pero también el apóstol Pablo sigue avanzando y llega a esta región. Después de haber estado ahí en Filipos, donde hubo fruto con mucha oposición, el apóstol le costó ser encarcelado, ser azotado primero, después encarcelado. Y el capítulo 16 termina en el verso 40 diciéndonos, en su último versículo, dice allí: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, la mujer convertida ahí en Filipos, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y el apóstol Pablo entonces migra hasta las regiones más altas de esa zona,
hasta Anfípolis, que está a unos 48 kilómetros de Filipos. Les voy a mostrar, aquí tengo un mapa de lo que es hoy día y lo que era en ese tiempo esta región. Ya aquí en este mapa que logré captar es lo que se conoce como Grecia, y ahí está Tesalóniki. Ese sector que está ahí, no sé si ustedes lo pueden ver, eso es Tesalóniki. Hoy día sigue con ese nombre en la región de Grecia y en Europa. Ya el apóstol Pablo salió de acá, de Antioquía, en este segundo viaje misionero. Antioquía está aquí un poquito más arriba de Damasco, aquí en Siria, la parte de acá arriba, cerca de Chipre, por la parte que está aquí arriba, y hace ese viaje hasta las regiones de Grecia, donde vemos como Bulgaria allá arriba, y en esta otra lámina se ve el viaje que hace Pablo desde Antioquía, cruzando toda esa región hasta llegar a Troas, y de allí, de Troas, emprender el viaje hacia Neápolis o Anfípolis y luego a toda esa región de Filipos. Como les dije, desde la región desde Filipos hasta Anfípolis habían 48 kilómetros, y después de Filipos, ahí falta una ciudad en medio, está antes después de Filipos, perdón, está Neápolis, que tenía otros 48 kilómetros, y fueron dos ciudades donde el apóstol Pablo no se detuvo y solo pasó la noche allí. Luego, desde Apolonia, caminaron 64 kilómetros y llegaron finalmente a Tesalónica. De manera que aquí, donde estamos, en el capítulo 17, versículo número 1, desde Filipos, Anfípolis y Apolonia hay 160 kilómetros. No sabemos si fue caminando o fue en alguna montura de algún animal como caballo o algún mulo. No lo sabemos, pero fue un largo trayecto hasta llegar a Macedonia o a Grecia, ahí en la región que les estoy mostrando aquí en la lectura. Entonces, esto nos indica, queridos amigos y queridos hermanos, que el apóstol Pablo estratégicamente llega a este lugar, a la capital de Macedonia o de Grecia, y que es Tesalónique o Tesalónica, con una población aproximadamente en esa época de 200.000 habitantes. ¿Y por qué el apóstol Pablo llega y no se detiene en las otras dos ciudades que ya hemos mencionado, ni en Anfípolis ni en Apolonia? Porque ahí no habían sinagogas. Y donde había una sinagoga era precisamente aquí en Tesalónica. Y por eso el interés que tenía el apóstol Pablo de predicar el evangelio en primer lugar a los judíos. Ahora, es interesante que allí, en la capital de Macedonia o de Grecia, estuviesen los judíos, porque el mundo griego toleraba la religión judía. Esta Tesalónica fue fundada por uno de los generales de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, que se llamaba Casandro, por ahí por el año 315 a.C. Recuerden que Alejandro el Grande no tuvo hijos y dividió su reino en cuatro y lo heredó a sus generales, tal como aparece en la profecía de Daniel. Ahí en el libro de Daniel se nos muestra ese carnero o ese macho cabrío que tiene cuatro cuernos y que simboliza realmente proféticamente lo que ocurrió con el imperio de aquel reino griego que terminó en cuatro divisiones. Este Alejandro Magno tenía una hermana que se llamaba Tesalónique. Entonces, esta hermana de Alejandro era casado con uno de sus generales, con Casandro, y Casandro le edificó una ciudad y se la regaló.
y le colocó el nombre de su esposa, Tesalónique. Así que ahí tienen ustedes la vara muy alta. Si usted está casado, lo que su esposa espera que le regale una ciudad. Yo no sé si lo va a hacer después de escuchar esto. Pero hoy tenemos aquí, en nuestro caso, esta ciudad era tan hermosa como hoy día llegar a Nueva York, ahí en un sector estratégico, colindando con el mar, y además atrás muchos ríos, había mucha actividad comercial. Hoy día sigue apareciendo en el mapa, como les mostré, como Salónique, y que hoy día tiene aproximadamente una población de 350.000 habitantes aproximadamente. Es un lugar muy hermoso que está intacto hasta el día de hoy. Y curiosamente, algunos hermanos que han viajado por allá nos cuentan que en algunos lugares está una placa con la predicación exacta que nosotros tenemos aquí de los mensajes del apóstol Pablo, o una sugerencia, porque no aparece el mensaje aquí del apóstol, pero del paso del apóstol Pablo por esa región. Bueno, como les dije, según el versículo número 2, dice Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a los judíos, a la sinagoga, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí tenemos el apóstol Pablo interesado en ir a los judíos. ¿Por qué razón lo hizo? Ya les mencioné que una razón fundamental era porque el apóstol Pablo no dejaba de amar al pueblo judío. Él sentía una gran compasión y amor por sus hermanos judíos. Y él lo dijo en la carta a los romanos, porque deseara yo mismo ser anatema, que significa maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él decía, bueno, si existiese la posibilidad de que mi salvación se la diera a otros y yo me pierdo, yo se la daría a mis hermanos judíos. Qué tremendo amor tenía Pablo por su pueblo. Y en segundo lugar, ya que Tesalónica era un puerto lleno de actividad, era un puerto muy mundano. De manera que el apóstol Pablo, en primer lugar, ocupa tiempo en aquellos que tenían verdadero interés en Dios y temor en Dios. Porque allí en la sinagoga habían no solamente judíos, sino también prosélitos o griegos que estaban buscando la verdad y la posibilidad de acercarse a Dios huyendo de la mundanalidad que les rodeaba en ese tremendo puerto. Tenían interés de saber en el único Dios verdadero. Yo no sé si hay alguien con nosotros que está en busca de la verdad. Hay personas que a veces vienen a escuchar la palabra de Dios porque están hastiados del mundo que los rodea, y también están buscando la verdad o buscando esperanza. Realmente hay un vacío en el alma de alguien, y esto precisamente es lo que provoca Dios en los corazones nuestros para que busquemos al único Dios verdadero. Había muchos griegos ahí también escuchando en el mundo judío. Por eso la Biblia dice que Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y de alguna manera Él lo está llevando a veces a religiones, aunque no predican el evangelio verdadero, pero puede que ahí incluso se conviertan, ¿ya? Y de alguna manera Dios encausa para que haya alguien que predique la verdad. Y ahí llega el apóstol Pablo precisamente para comunicar el mensaje de verdad. Ahora, aquí nos dice el versículo número 2 que fueron 3 días de reposo, o sea, 3 sábados en el versículo número 2, y posiblemente 3 sábados, no en el sentido de 21 días. Es muy probable que hayan sido 3 sábados en un periodo más largo en que el apóstol fue a la sinagoga, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque los filipenses, nos dice en la carta a los filipenses cuando escribe Pablo, Pablo nos dice que los filipenses le enviaron a Pablo una ayuda económica de alimentos
dos veces, por lo menos. Por ejemplo, ahí en Filipenses capítulo número 4, en la carta a los Filipenses capítulo número 4, versículo 16, les dice, pues a una Tesalónica me enviaste una vez y otra vez, para mis necesidades. Y esos viajes de Filipo a Tesalónica, como ya les mencioné, la distancia que había, posiblemente fue en más de un periodo de solamente 21 días, ¿ya? Y también dice Pablo, otro antecedente que tiene que haber sido mucho más tiempo que Pablo estuvo ahí, al menos unos 3, 5 meses, es porque Pablo dice que ahí en Tesalónica él trabajó con sus propias manos. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, y en el versículo número 9, cuando escribe a los tesalonicenses de la iglesia que se formó ahí, donde estamos viendo hoy día, él dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Así que perfectamente es muy probable que el apóstol ocupó tiempo para estar allí. Y es muy probable también que ocupó tiempo para predicar al aire libre, no solamente en la sinagoga, ¿ya? Porque la iglesia allí que se formó era por gente que había renunciado a sus ídolos del mundo griego. Dice ahí en la primera carta, capítulo 1, aquí de Tesalonicenses, el versículo número 9, dice, porque ellos mismos, la gente de ahí de Tesalónica, cuenta de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta gente realmente, estos griegos de Tesalónica, no solamente estaban en la sinagoga, sino que también fuera de ella, y el apóstol les predicó. Y la fe de estos que habían creído se estaba extendiendo, dice el versículo 8 del capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, ya vemos que hubo tiempo de adoctrinamiento. El apóstol Pablo tiene que haberles enseñado muchas cosas y se precisa de más de 21 días para enseñar y explicar todas estas verdades. Así que este concepto que tenemos aquí en Hechos 17:2, de que estuvo Pablo por 3 días de reposo, no precisamente es el tiempo exacto total que estuvo Pablo allí, sino que posiblemente él fue en 3 ocasiones en un periodo largo de tiempo y ocupando mucho tiempo para predicar el Evangelio al aire libre. Ahora, allí en la sinagoga, cuando fue el apóstol Pablo, miren lo que hizo aquí en el versículo número 2, dice que discutió con ellos, con los judíos. Esto discutir no es ponerse a vociferar, ni a oponerse, ni crear un ambiente de discusión. El vocablo discutir aquí es hacer razonar, exhortar de manera positiva. Y es muy probable que el apóstol Pablo haya ocupado su típico modo de enseñanza, como aparece en la carta a los romanos, principalmente, donde él hace preguntas y espera que alguien las responda. Es muy probable que Pablo ocupó ese método que incluía la posibilidad de responder, ¿ya? Y lo que hacía Pablo, dice aquí ahora el versículo número 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, esto es lo que decía Pablo, es el Cristo.
Este vocablo exponiendo que tenemos aquí en el versículo número 3 significa literalmente abriendo las escrituras. Esto nos muestra lo importante que es de leer la palabra de Dios en las reuniones. No nos reunimos para contar historias ni para anécdotas, sino para que las escrituras sean abiertas y las personas que están escuchando oigan lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo como el Salvador. Esto es muy importante en las reuniones que se celebran y que realizamos como pueblo de Dios. ¿Ya? Pablo demostraba lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías, de Cristo. Y esto fue lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo cuando apareció aquellos dos que iban camino a Emaús. Aquí el primer día de la semana nos dice Lucas, el capítulo 24 y el versículo número 25, dice ahí, entonces estos iban desanimados. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahí está nuestro bendito Salvador abriendo las escrituras. Y de esta manera, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Se fijan lo importante que es enseñar la palabra de Dios? Y este es el resultado que vemos también aquí, lo importante que es demostrar por qué Jesús tuvo que ser crucificado. ¿Por qué razón la muerte del Señor Jesús? Porque es un aspecto muy importante en la enseñanza del Evangelio. El mensaje del apóstol Pablo fue de la muerte y la resurrección necesaria del Mesías. Saben ustedes, amigos y hermanos, que hoy día, en el mundo que nos rodea, tenemos aproximadamente cerca de 4.000 tipos de religiones, de todos los gustos, pero que al final se dividen solo en dos tipos de religiones. Los que creen, número uno, los que creen que se van a salvar por sus obras meritorias. Esos son los descendientes de Caín. Caín, cuando se presenta con un sacrificio, dice el libro de Génesis, viene con sus obras, viene con un canasto lleno de los frutos que sacó del campo. Sin embargo, está el otro grupo, los que creemos que no podemos salvarnos por nada que nosotros podamos ofrecer al Señor, sino solamente creer en el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y ahí está Abel. ¿Qué es lo que hizo Abel? Abel trajo de lo más hermoso de su ganado, trajo una víctima y la degolló y la ofreció delante de Dios. Al lado suyo estaba su hermano Caín ofreciendo sus obras y no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la ofrenda de Abel. Entonces el mundo está dividido por esos dos cauces de acercamiento a Dios, los que creen en sus obras meritorias y los que creemos que no tenemos nada de mérito y confiamos en solamente la muerte del Señor Jesucristo. Toda la Biblia realmente apunta a esta necesidad de la muerte del Señor. Dice aquí en Hechos 4, versículo número 12, el apóstol predicó y dijo el apóstol Pedro, y en ninguno otro hay salvación. Aquí están predicando los apóstoles y dice Pedro en el verso 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Solamente Él es el único y suficiente Salvador. Es el único porque no hay nadie más. Es suficiente porque no se necesita a nadie más. Y esto es el mensaje entonces central, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Ahora, los judíos no podían aceptar este mensaje que yo lo llamo las tres desgracias para los judíos del mensaje del Evangelio. ¿Cuáles son esas tres desgracias que ellos consideraban del mensaje del Evangelio? Aquí volvamos al versículo número 3 de nuestro capítulo. Dice ahí en el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ahí tenemos la primera desgracia que consideran los judíos, que el Mesías haya padecido y muerto. La segunda desgracia, que no solamente él muriere, sino que resucitase y resucitase de los muertos. Y la tercera desgracia para los judíos, dice el verso 3, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Oír en el mundo judío este mensaje era realmente una aberración, porque para un judío la cruz no era otra cosa más que maldición. El Antiguo Testamento decía claramente, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, cuando se apedreaba a un hijo contumaz, luego lo colgaban en un madero. Pero la Biblia decía, la ley de Dios decía, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, que el Mesías haya sido crucificado era sinónimo de maldición. Y además, para un judío, el Mesías no podía morir. Un rabino muy conocido, judío, decía que si alguien hiciese todos los milagros que estaban profetizados para el Mesías y cumpliese las profecías, pero que muere, no es el Mesías. El mundo judío no acepta que el Mesías haya muerto. Para ellos, entonces, el mensaje de la cruz es una locura, tal como lo escribió el apóstol Pablo, dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mundo judío, y como hoy día también, el mundo entero no puede entender esta locura, que un hombre llamado Jesús haya tenido que morir para salvar. Y por eso agregó el apóstol, pero los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Ahora, era una vergüenza para un judío creer en el crucificado. Y había muchos en aquel entonces, siendo aún creyentes, que estaban siendo arrastrados por la vergüenza de la cruz. Y el apóstol Pablo tuvo que decirle a uno de sus colaboradores que no se avergonzara de la cruz. A Timoteo le dice en 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y hoy día también es muy fácil, a veces los mismos creyentes, nosotros no somos valientes para testificar que somos cristianos. Hay mujeres que prefieren pasar como mundanas en lugar de dar testimonio de que son diferentes al mundo. Hay hombres también que se camuflan en sus trabajos y en sus empresas y no dicen
que son del Señor. Incluso les da vergüenza cuando están comiendo en los comedores, almorzando, les da vergüenza dar gracias porque van a sospechar los demás que son cristianos. No, no debemos avergonzarnos del crucificado, no debemos avergonzarnos de nuestro bendito Salvador. Y aun cuando sea una vergüenza para el mundo, es el único método que Dios ocupa para salvar. El apóstol dijo también, ahí donde estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 21, dijo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense lo que dice aquí, el mensaje de la cruz es una locura, porque estamos predicando que Cristo, el Señor, murió crucificado, derramó su preciosa sangre para limpiarnos a nosotros, los pecadores. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Era una locura que alguien que era Dios y se haya hecho hombre y haya muerto crucificado. Sin embargo, era la única manera de poder solucionar el problema de nuestros pecados. Y quien no acepte esta locura del evangelio, de la predicación de la cruz, nunca va a poder ser salvo. Ahora, se incluía en el mensaje del apóstol Pablo aquí en las sinagogas el mensaje de la resurrección, que es un tema recurrente de los apóstoles. Vamos a revisar varias veces esto aquí en los Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme, por favor. En el capítulo número 2, versículo número 24, Pedro está predicando ahora en el día de Pentecostés y dice del Señor Jesús, al cual Dios levantó o resucitó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no tenía poder sobre el Señor Jesucristo. Y Dios lo levantó. Verso número 32. Dice también allí, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 13 también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos ahora al apóstol Pablo predicando precisamente en el mundo judío. Y en el verso 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. En el verso 37 también dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El Señor no pasó 4 días en la tumba, su cuerpo no entró en putrefacción, sino que Dios lo levantó de entre los muertos. Y finalmente, en el capítulo 17, el apóstol dice aquí en nuestro capítulo, en el verso 31, estando ahí en Atenas, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y este sigue siendo el único mensaje que puede hacer posible que un pecador se convierta. El mensaje de la cruz. El Señor Jesucristo mencionó claramente este pasaje estremecedor. Él dijo, y yo
Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El único imán que atrae a los hombres, al más ignorante, al menos culto, al menos sabio, al más incrédulo, es la cruz. El Señor fue levantado, puesto como un espectáculo, y todo pecador debe creer en ese mensaje del Evangelio. La cruz atrae. El mismo Señor Jesucristo dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, el versículo número 14, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el pecador se da cuenta que necesita un sustituto, que ha quebrantado la ley de Dios, que no tiene cómo encontrar paz ni salvación para su alma, si le decimos que Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario y que mire al Señor Jesucristo y confíe en él, el corazón de esa persona es cautivado para acercarse al Señor. Ahora, lo que atrae no es un palo en forma de cruz como se colocan en las capillas católicas o en algunas religiones hoy en día, ni tampoco los crucifijos. No, ninguna de esas cosas es la cruz. El mensaje de la cruz es la verdad que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, pagando nuestras deudas. El profeta Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese mensaje es del Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo. Y seguimos predicando el mismo mensaje. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y tú también, querido amigo. Mas Dios cargó en él, en el Señor, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Entonces, la verdad de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo era predicada por el apóstol Pablo ahí en Tesalónica. Dios mismo colocó los pecados de todos nosotros sobre su Hijo y Dios lo resucitó a su Hijo en completa satisfacción. Si hubiese existido un solo pecado en el Señor Jesús, una sola falla, se habría quedado en el sepulcro como uno más de los pecadores de esta tierra. Pero era imposible. El apóstol lo dijo. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Y Dios, en entera satisfacción, levanta a su Hijo. Por eso lo resucita. Y no solamente se produce su resurrección, cuando Él resucita, arrastra a otros que habían también en ese tiempo. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo número 27, en el verso número 50. Mas Jesús, Él está en la cruz, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Mire, su poderosa muerte y resurrección rompió las limitaciones humanas.
En primer lugar, como dice el verso 51, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Generalmente cuando uno parte un velo, una cortina, la rasga de abajo para arriba, ¿no es cierto? No, este se rasgó de arriba hacia abajo. Alguien divino tomó el velo por arriba y lo rasgó de arriba abajo. ¿Qué simboliza eso? No el cuerpo del Señor, sino el judaísmo ha quedado roto. Ha quedado todo aquel sistema para salvarse por obras, ha quedado rasgado. Y ahora hay un camino expedito hacia Dios, porque Cristo murió y resucitó. Además, los sepulcros, dominados por el temor de la muerte, se abrieron. Versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mire, la resurrección de Cristo arrastró a muchos que estaban allí. Con su muerte y resurrección, el Señor derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Y esta resurrección de estos que estaban allí es una muestra inicial, es una primicia de lo que será la resurrección de vida en el futuro para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Por eso el apóstol Pablo escribió, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Qué hermoso es la esperanza que tenemos los creyentes. Ahora, para terminar, veamos el resultado de la predicación de Pablo ahí en la sinagoga. Terminemos en Hechos 17, versículo número 4. Algunos de ellos creyeron, algunos de los judíos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Nótese lo que sucedió con esta predicación. Unos pocos judíos, ahí dice algunos de ellos. En cambio, de los griegos, gran número, dice el versículo 4, gran número y mujeres nobles, no pocas. Posiblemente estas mujeres nobles eran mujeres casadas con personas de varones de preeminencia, gobernadores, como era Tesalónica, una ciudad con cierta libertad y dominio de sus propios ciudadanos, no tanto del Imperio de Roma. Ellos tenían un sistema político, ya que fue una ciudad que ayudó mucho al Imperio Romano. Roma les dio libertad que ellos eligieran a sus gobernadores. Entonces muchos de esos varones tenían esposas y alguna de ellas estaban allí buscando la verdad en la sinagoga y se convirtieron al Señor. Pero ¿por qué creyeron más griegos? Porque de los judíos fue poquito. Porque estos griegos buscaban, hastiados de la corrupción moral de entonces, al único Dios verdadero. Buscaban un lugar donde encontrar cierta esperanza que la fe judía al parecer les ofrecía. Sin embargo, esa fe judía era otra religión más que marginaba y obligaba a circuncidarse. Eran prosélitos. Las personas que asistían ahí no tenían la libertad de poder gozarse en Dios porque eran gentiles, eran extranjeros. Pero el mensaje de la salvación es muy distinto. No discrimina. El mensaje del Evangelio acepta a todo pecador tal como es y que nadie va a ser justificado mediante el guardar la ley. Como Pablo lo dice en la carta a los Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y este mensaje realmente era revolucionario. Esos griegos, al escuchar que no era necesario guardar la ley, ni circuncidarse, ninguna de esas costumbres judías, y que el mensaje del apóstol Pablo realmente era un mensaje de libertad por tener fe en el Señor Jesucristo nada más, sin obras.
lo aceptaron de buena gana. Yo no sé si alguien de nosotros aquí escuchando la palabra del Señor está metido en alguna religión que le exige muchas cosas. ¿Por qué la gente busca las religiones que más prohíben? Ahí está la religión de los testigos de Jehová, la religión de los mormones, incluso la misma religión católica. Porque la gente quiere merecer la salvación. Entre más le prohíban, mejor. ¿Por qué? Porque eso alimenta el orgullo. Ahora, finalmente, en el versículo número 5, aquí en Hechos 17, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. El mensaje del Evangelio causa envidia. Cuando se predica la palabra de Dios tal como ella es, anunciando la salvación solo mediante la fe y sin la religiosidad, entonces eso causa celos, envidia. Y el Evangelio causa odio por 3 razones. Número 1, porque desafía el orgullo humano. Número 2, porque descubre la realidad del pecado. Y número 3, porque exige renunciar a sí mismo, al yo. Como ya les dije, la gente busca religiones que le pidan méritos. La gente no quiere que le digan que son pecadores. La gente quiere ir al cielo y también tener todo lo que les dé placer. Y al aceptar el Evangelio, esto es desafiado. El apóstol Pablo lo reconoció. Él dijo: palabra digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me pongo en el primer lugar. Yo no sé si tú lo has hecho, si has reconocido que eres un pecador. Y el apóstol Pablo abandonó su orgullo y todo posible avance mediante cualquier forma de justificación personal. Por eso el apóstol Pablo dijo: cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo no sé si usted tiene esta justicia que Dios provee. Y el apóstol Pablo finalmente reconoció que Jesús es un rey. Esta era la acusación de los tesalonicenses contra el apóstol Pablo. Este dice, mire lo que dice ahí en el versículo que hemos leído, en el versículo 7 al final, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y efectivamente esto es cierto. Para poder ser salvo, uno tiene que reconocer el reinado de Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo número 10, el versículo número 8, dice así: ¿mas qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa reconocer que Jesús es el Señor? Que es el monarca del universo, el dueño de todo, y que Él no está pidiendo por favor vengan a mí. Él ordena a todos los hombres que se arrepientan. Yo no sé si usted lo ha reconocido como Señor. Debes rendirte a Él, venir al Señor y decirle: Señor, yo soy digno de muerte, pero vengo a ti para que me perdones
y me hagas una nueva criatura. Este mensaje trastorna, por eso aquí en el verso número 6, los judíos celosos y envidiosos dijeron, pero en el verso 6 dice al final, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El evangelio trastorna, produce alboroto, penetra y altera la sociedad de todo el mundo, porque nos dice nuestros pecados, nos pide un cambio que no lo tenemos y que tenemos que sujetarnos a su mandato y sujetarnos a su señorío. Estos que alborotan todo el mundo. Y cuando uno escucha el evangelio viene a alborotar la vida. Comienza con uno primero y también se produce un alboroto en la familia. Las personas empiezan a cuestionar dónde estás ahí, dónde estás yendo. ¿Qué es eso de ir a escuchar la Biblia? ¿Por qué tienes una Biblia? El mundo odia la palabra de Dios. Y este alboroto es muy importante que se produzca para poder ser salvos. Si usted cree que el evangelio le va a traer paz y bienestar, está equivocado. El evangelio requiere una decisión. O uno es creyente o uno es un mundano. O uno es hijo de luz o uno es hijo del diablo en las tinieblas. ¿Cuál es tu posición, querido amigo, frente a esta realidad del evangelio que la palabra de Dios nos enseña? Hay otro rey. No adoran a César estos cristianos. Hay otro rey que Pablo dice que es Jesús. Y esa es una verdad que todavía seguimos predicando. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por quien es tu amado Hijo. Gracias, nuestro Dios, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. Podía haber evitado morir, pero Él quiso hacerlo por nosotros. Y gracias, nuestro Dios, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual tú le exaltaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen a tu Hijo amado como Señor. Te pedimos, Padre, que si hay alguien que todavía no lo hace, que por fe hoy día y arrepentimiento verdadero venga a tu presencia para ser salvo. Dejamos tu palabra en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.